Buenas noches, la amada iglesia del Señor. Amén. Tome sus asientos, amada iglesia. Sabemos que hoy es jueves, hoy estamos con la enseñanza. Amén. Y estamos viendo la enseñanza de la carta de Primera de Timoteo. ¿Sí? Vaya abriendo ahí sus Biblias, mis amados hermanos. Primera de Timoteo. Saludamos a cada hermano y a cada amigo que también se conecta junto con la iglesia presente, y también a cada hermano y amigo que se ha dado cita también esta noche. Damos gracias al Señor por aquellos que le dan la importancia a la asistencia en la iglesia. No sé si es que de pronto están enfiestados, ¿no? ¿Verdad? Puede ser. Una parte y la otra parte. Damos gracias al Señor. Tiempos finales. 2021 ya se acaba. Diciembre de 2021. ¿Cómo vamos a concluir ese 2021? Una buena revisión, un autoanálisis para darnos nuevas fuerzas y también para desafiarnos a nuevos propósitos. Amén. Damos gracias a Dios. Cierra sus ojitos ahí, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu favor, tu misericordia. Y gracias por este tiempo precioso que nos permite estar en tu casa de oración. Bendito Dios, que tu palabra, eterno Padre, sea añadiendo conocimiento, sabiduría, entendimiento, Padre, y se convierta siempre como la herramienta de vida mientras esperamos tu pronta venida. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. A ti sea toda gloria, honra y alabanza. Amén, amén y amén. La alabanza al Señor. Amén. Estamos estudiando la carta de Primera de Timoteo. ¿Sí? Y hemos estudiado ya desde el capítulo 1, estudiamos hasta el versículo 11, ¿sí? Cabe recalcar que esta carta es del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo de manera personal. Y esta carta es justamente rogándole a Timoteo que por favor se quedara en la iglesia de Éfeso, donde habían muchos problemas, donde habían hombres, mujeres, hombres que cambiaban la doctrina, hombres que enseñaban genealogías interminables, dice la Escritura, que solamente eran fábulas, cosas que eran una discusión de nunca acabar. Pero aquí está Pablo dirigiéndole la carta a Timoteo para fortalecerlo, de que no se debilite. Y Timoteo, vamos a partir del versículo 12, vamos a dar lectura hasta el versículo 20. Ojalá alcancemos, de seguro que no por el tiempo, pero léalo conmigo, por favor, desde el versículo 12 del capítulo 1 de la carta de Primera Timoteo. Dice la Escritura así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, a los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Y esta carta, esta parte tiene como título de pecador a servidor. Aquí empezó Timoteo, empezó el apóstol Pablo a hablar de sí mismo. Y él empezó diciendo, hay 4 cosas que él dijo tan solo en el versículo 12. Él dijo: doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 4 cosas: dando gracias, que lo fortaleció, que lo tuvo por fiel y que lo puso en el ministerio. Cuando Pablo habla, le escribe a Timoteo, le cuenta un poco el referencial de él, de cómo él estuvo en una temporada, también se sintió débil y quería fortalecerlo a Timoteo para que él se dé cuenta que estar en los caminos del Señor no es nada difícil, tampoco nada fácil, pero debe tener mucho interés. Así que le dice, el que me fortaleció porque él necesitó fuerzas. Es decir, que en un momento dado, como todo cristiano, y también el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, hay momentos de soledad, hay momentos que nos sentimos que todos nos abandonan, pero que la única fuerza y alguien que únicamente nos fortalece siempre desde el ser interno para que se exprese en lo externo es Dios. Y si leemos un momento en Hechos 14:9, por favor. Hechos 14:9, porque cuando él habló de que él sintió esa fortaleza en el Señor, es porque en un tiempo, cuando él estuvo en Listra, a él lo apedrearon. Dice, lea conmigo por favor en Hechos 14:9, ¿sí? ¿Lo tiene conmigo? Dice así. Esperen un ratito. No, Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Él estuvo en esa condición, en la condición que lo arrastraron, lo apedrearon y aún así él pensaron que estaba muerto y lo arrastraron con todo. Pero vamos un ratito, nuevamente sabemos que esto es enseñanza. Vamos a 2 Timoteo 4 y vamos a dar lectura al 16 y 17. 2 Timoteo 4, vamos a dar lectura al versículo 16 y 17, ¿lo tiene conmigo? Dice así, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El estado de Pablo era este. Lo arrastraron, le dieron golpes hasta más no poder, hasta verlo que casi muerto. También en un momento todos lo abandonaron, se fueron, ¿sí? Cuando él quiso defenderse, nadie estuvo a su alrededor. Y por eso él dice, el que me fortaleció, quien nos fortaleció fue Dios. Y hay algo importante en este versículo que hemos leído, por favor, cuando dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, y dice ahí, no les tome en cuenta, no les sea tomado en cuenta su acto. ¿Sabe que esto nos enseña? De que qué le parece si usted lo que más espera a su amigo, su hermano, espera al que caminó con usted fervientemente y en el momento de esa crisis, ¿dónde está? Se fueron. Pablo también lo vivió, pero él dice, no les sea tomado en cuenta el acto cometido, no les sea tomado en cuenta la actitud que ellos tuvieron y también que me dejaron botado, por decirlo así. Usted y yo podemos decir lo mismo cuando alguien nos abandona, cuando alguien que esperamos que nos ayude, que esperamos que nos dé la mano, que esperamos, qué sé yo, depositamos nuestra confianza en esa persona y en el momento justo de esa crisis no se encuentra. Y aquí Pablo le escribía a Timoteo, le estaba diciendo, yo me sentí solo, yo me sentí abandonado, yo me sentí cuando me apedrearon, cuando me arrastraron. Yo todo este estado lo tuve. Le estaba comentando a Timoteo en su carta y le estaba diciendo, pero que él daba gracias a Dios, que él fue quien siempre lo fortaleció. Si usted y yo nos revisamos, ¿cuántas veces nos hemos sentido totalmente desamparados? Y qué bueno por eso, ¿no? Qué bueno por eso, porque eso nos lleva a una mayor intimidad, a una mayor entrega en Dios y a una mayor confianza y depositarnos el 100% en las manos del Señor y que solamente de Él puede venir nuestra fortaleza. ¿Quién más si no es Dios que conoce el estado verdadero del alma, el estado verdadero de nuestra mente y cómo realmente nos sentimos?
solamente Dios. Y ahí estaba Pablo contándole a Timoteo de que él se sintió solo, de que en toda esa circunstancia él saboreó lo que es sentirse solo. Y le era ayudando a Timoteo, porque Timoteo estaba enfrentándose a un gran problema en la iglesia de Éfeso y que en un momento dado se iba a sentir solo. Pero Pablo estaba diciendo, yo lo viví y lo pasé, tranquilo que tú también la pasas, ¿sí? A veces decimos, es que tú no me entiendes, es que tú no has estado en mi posición, tú no sabes la crisis que estoy viviendo. Quizás la persona que la escucha ha vivido una crisis diferente a la suya, pero también lo impactó. Y también vivió crisis, vivió soledad, y también sabe de lo que usted le habla. Porque quizás no es el mismo problema, pero sí ha sentido la misma soledad del alma, ¿sí? No es la gigantez a veces del problema, es tan solo cómo nos golpea el interior. Es lo que nos va marcando en el camino. Y Pablo le estaba diciendo a él de que le daba gracias a Dios, le daba gracias a Cristo, de que lo fortaleció en un momento, ¿sí? Amén. Pero dice, el Señor siempre estuvo a mi lado. Y seguido de esto le dice, pero dice, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y Pablo era aquel hombre que sabemos la historia, aquel hombre que persiguió a la iglesia, y de un momento a otro, Dios en su gracia lo pone a él por fiel, lo mira con ojo de fidelidad. Y dígame una cosa, ¿la fidelidad se hace o se nace? Un tema conflictivo muchas veces, ¿no? Alguien dice, bueno, se nace. No se nace, se hace la fidelidad, ¿sí? La fidelidad es la que se provoca en toda esa medida de amor y de compromiso que se tiene para con las cosas del Señor, para con mi cónyuge, dentro del matrimonio, para ese amigo, para ese hermano, para toda aquella persona que amamos y mucho más para las cosas que son del Señor, ¿sí? Y dice Pablo, me tuvo por fiel, considerándose digno de confianza, digno de que Dios le estaba encargando el ministerio, le estaba encargando el hecho de predicar el evangelio, le estaba encargando de que predique delante de los gentiles, ¿sí? Que Pablo sabía que esa confianza que Dios había puesto en él no era un mérito propio, porque mirándose él mismo, ¿qué tanto le podía confiar Dios a él? ¿Qué tanto? Si él mirara su pasado, sus acciones, sus actitudes, ¿cómo podría ser calificado para ser confiable? Y a veces dentro de la iglesia, y mucho más dentro de la casa, dentro de un trabajo, a veces las personas se afanan y dicen, ¿por qué a mí no me confía? ¿Y por qué en mí todavía no cree? ¿Por qué será? ¿Ah? Si nos preguntamos por qué será, quizás porque todavía hay mucha demanda de nuestras vidas, de nuestra forma de conducirnos, para que alguien pueda confiarnos. Sea esto, cosas ministeriales, sean en la casa, sean en el trabajo. Al final, yo creo que es un desafío como persona de que seamos hallados hombres, mujeres de fiel. Hombres, mujeres que se le puede confiar, sea una intimidad personal y que sea confiable, que sea confidente y que no sea infidente. El confidente es aquel que guarda lo que se le ha confiado, y el infidente es aquel que con poco y nada, dijo Luis Muñoz, mi esposo, sin darle palo, solito abre la boca. De todo dice, sin meterle palo. Tú solo le preguntas y todito lo dijo, ¿sí? Personas infidentes que no son tan confiables. Y Pablo estaba diciendo, él me tuvo por fiel. La fidelidad que mientras ese impacto que él tuvo con el Señor, con Dios cuando le fue revelado, esa fidelidad que él empezó a ponerlo en modo práctico, diría yo, esa fidelidad lo hizo utilizable en las manos de Dios. Eso lo hizo utilizable. A veces en la iglesia hay controversia, ¿no? Quizás en el silencio tan solo muchos pueden decir, bueno, yo tengo tantos años acá y no me confían nada. Yo tengo tantos años acá y no me llaman pero para nada, ¿sí? ¿Y por qué será? Y empieza esa amargura, ese mal síntoma, ese porque a este sí, porque a este no, porque si yo hago bien, este no lo hace bien, y empieza a hacerse un autocalificador, porque él se califica a sí mismo que ya es confiable para que lo puedan hacer algo, pero si Dios no ha puesto en el corazón
del ministro de esta iglesia para llamarlo a usted o llamarme a mí a determinadas áreas, es porque todavía no estamos listos, pues, ¿sí? Es porque todavía no estamos listos para ese nuevo emprendimiento, para esa responsabilidad. Y Pablo estaba diciéndose de sí mismo, y le estaba contando a Timoteo en la carta, Dios me tuvo como fiel, poniéndome en el ministerio, ¿sí? Lo tuvo como fiel porque en realidad no era fiel de la nada, ¿sí? Sino que él reconoce que Dios lo hizo fiel a él. Cuando él viene a los pies de Cristo, él no era un hombre fiel. Un hombre, usted y yo, antes de venir a los pies de Cristo, no sabemos ni qué es eso de la fidelidad. La empezamos a entender y a comprender en los caminos del Señor, cuando vemos la fidelidad de Él con nuestras vidas, cuando vemos la fidelidad de Él en la protección, cuando vemos la fidelidad de Él que todavía vivimos sobre esta tierra. Entonces, en un acto de reciprocidad, por decirlo así, de agradecimiento, no hay nada para sorprender a Dios, todo es de Él. Pero podemos decirle, quiero ser fiel. Y la fidelidad no se mide en cosas grandes. La fidelidad no es que usted tiene que tomar un curso intensivo para venir y ser fiel, ¿sí? No es que usted tiene que decir, bueno, determinadas calificativos para que usted sea fiel. No, la fidelidad nace con una reciprocidad, como le dije hace un momento, de gratitud, ¿sí? Ahí empieza la fidelidad. Cuando usted se mire y dice, Dios me ha librado de tantas cosas. ¿Cómo no voy a serle fiel cuando si alguien me dice, haga esto, o ayúdeme aquí, o ayúdeme acá, o puede llevar a alguien, o venir a la iglesia? Porque la fidelidad incluso se ve en esto, lo que es venir a la iglesia. La fidelidad se muestra en que, lamentablemente, de que a veces el afán de la vida, el afán de ir a comprar cosas, el afán de que cualquier situación natural que lo aleja de las disciplinas espirituales y que lo aleja de conocer la palabra de Dios, de recibir palabra de Dios. Y la fidelidad se desaparece rápidamente. Rápidamente se ve la infidelidad. Si alguien le invita, qué sé yo, si hay Santa Cena, por decirlo así, en la iglesia, y justo es el cumpleaños de su mejor amiga, se va para el cumpleaños y deja ahí la Santa Cena. No le es fiel en las disciplinas espirituales del Señor. No hay fidelidad. Y Pablo se miraba a sí mismo y él vio que la fidelidad, él no nació fiel, sino que en la gracia de Dios, sí que Dios le enseñó, lo entrenó para que él empiece a ser fiel. Él vio que lo que él tenía y lo que él hoy era, no nació mágicamente. Y se lo estaba diciendo a Timoteo, era una carta que le contaba a su amigo Timoteo, quién era él y cómo era él. ¿Sí? Esa fidelidad. Y si vamos un ratito a 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Primero Corintios, un ratito. ¿Tenemos? 1 Corintios 15:10, léalo conmigo, dice, pero la gracia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, Pablo reconocía que lo que él era no era algo que lo adquirió así nomás, o fue al supermercado y lo compró. Todo era por la gracia de Dios. Que lo que él era hoy era dado por ¿quién? Por la gracia de Dios. Y Pablo nos enseña a través de la Escritura para librarnos de ese orgullo, para librarnos de esa autosuficiencia, para librarnos de esa autocapacidad, esa autohabilidad, esa ya no dependencia de Dios, porque ya me la sé, yo ya puedo, ya lo hice, ya estoy entrenado. Entonces esa forma de expresión, esa forma de autocalificación, de que ya estamos listos, nos hace ¿qué cosa? Desprendernos, desligarnos de Dios, ¿sí? Quizás alguien que lleva predicando mucho tiempo, habrá momentos de que le da el nervio, de que tiene que presentar, dar una enseñanza extensa y qué sé yo, o predicar a una audiencia donde quizás nunca fue llevado y que aunque tenga un largo tiempo predicando o enseñando o llevando la palabra, puede darle nervios, claro que sí, porque lo que él va a hacer no es de él, sino es de Dios.
Y es la gracia de Dios que lo lleva a lugares mayores o a púlpitos más grandes, qué sé yo, audiencias superiores, pero todo es de Dios, ¿sí? Y Pablo le estaba hablando a Timoteo, le estaba diciendo que todo lo que le estaba contando no era algo de él mismo, ¿sí? Y en esto de la fidelidad, ¿sí? A menudo vemos que el servir cristiano es algo voluntario, ¿sí? Sin embargo, como cristiano, lo que se refiere a todo lo que es de Jesús y de la iglesia, nosotros somos siervos de Dios, servidores, ¿sí? No es algo que bueno, un servicio de que, bueno, voy a hacerlo, si quiero sí, si quiero no. No, cuando ya estamos dentro de las líneas del Evangelio y dentro de todo el cuerpo de Cristo, el servir a Cristo ya no es algo que se puede ponerlo en una forma, si quiero sí, si quiero no, sino más bien en algo que es el servir a los demás. Yo cuando puedo hablar a quienes hacen todo lo que refiere a las cosas del Señor, qué sé yo, el que está en la puerta, el que recibe acá, el que está ayudando a limpiar, el que ayuda en lo mínimo, así en lo máximo, todo es para servir a otros. Porque cuando limpiamos la silla, nos sentamos nosotros, no, se sientan otras personas. Cuando limpiamos el baño, ¿quién lo usa? Solamente nosotros, no, lo utilizan otras personas. Cuando barremos un poco la calle, ¿para qué? Para que cuando vengan los hermanos no encuentren tierra, ¿verdad? Y puedan entrar bien. Es decir, todo lo que concierne a la fidelidad del servicio de la obra de Dios debe de ser como fiel. Y por eso es que Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así lo dice claramente. Y eso nos conlleva a ¿qué? Que la fidelidad de nuestro corazón para con Dios, en gratitud diría yo, ¿sí? En gratitud debemos de hacerlo como con amor primeramente y seguido de una manera del servicio para el cuerpo de Cristo que es la iglesia, amén, que es la iglesia, ¿sí? Y él le dice, poniéndome en el ministerio, en la otra parte dice, ¿verdad? Que lo puso en el ministerio, es decir, que me puso en el ministerio no para hacerme el muy, no para hacerme el orgullosito, no para hacerme el que voy a recibir los honores, ¿sí? Porque a veces se saca de contexto y se enseña mal, y hay muchos oportunistas de que ya porque le ponen en un determinado ministerio, cree que debe de recibir todos los favores de toda la gracia del Señor, cuando no es así. Olvidamos que el Señor Jesús vino a servir y no a ser servido, lo dijo él. Y a todo hombre, toda mujer que aquí que Pablo estaba enseñando a Timoteo, que lo puso poniéndome en el ministerio, es decir, poniéndome al servicio de toda la iglesia, para que yo sirva a la iglesia, para que yo ayude a la iglesia, para que yo sostenga a la iglesia, para que yo sea parte de generar hombres, mujeres en la fe y en todo lo que yo pueda ayudar, servirlos. ¿Sí? Esto es lo que Pablo le estaba enseñando, ¿sí? Y siempre que sea rendido, ¿cómo? En el Señor, en el espíritu del amor, ¿sí? De algo que significa trabajar duro, pero servir, ¿sí? El Señor de su gracia capacitadora puso a Pablo en donde, en el ministerio, ¿sí? Y dependemos de qué cosa, de la misericordia y de la gracia de Dios para todo lo que hacemos. No es de nosotros mismos, es lo que Pablo le enseñaba a Timoteo. Y Pablo era consciente que esa confianza que Dios le tuvo para el ministerio no era para ocupar un puesto de honor, sino de servir, ¿sí? Mientras que, si leemos bien 1 Timoteo 7, por favor, en el 1:7 dice que algunos queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que se afirman, ni lo que ellos afirmaban, ¿sí? Estos aquellos que se decían doctores en la ley y que enseñaban, y ni lo que hablaban, ni lo que decían ellos, ni lo entendían, pero se hacían ya los doctores, los eminencias, aquellos orgullositos, aquellos que este problema estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le estaba diciendo a él que así como Dios lo tuvo por fiel y que ahora lo había puesto al ministerio y le estaba alertando a Timoteo, ahora vas a estar a cargo de la iglesia de Éfeso, pero que todo lo que vayas a hacer siempre sea que haya fidelidad en ti,
Que la gracia de Dios siempre te fortalezca cuando te sientas solo. Que no sientas correr y decir hasta aquí llegué, ¿sí? Sino que seas siempre hallado fiel. Si te comprometes hoy y yo te estoy rogando que te quedes en Éfeso, sé fiel. No tires la toalla y el menor problema me voy, o el menor problema yo no pensé que esto era así y mejor me voy. Cuando Dios iba a raer sobre la tierra la maldad y le llamó a Noé, ¿no? Y le dijo que haga un arca. Mientras esos 100 y pico de años que él tardó construyendo el arca, la gente se le burlaba, la gente cuántas cosas le dirían, pero él seguía construyendo, seguía construyendo. Él no dijo, ahí dejó botado eso. No, seguía construyendo y seguía construyendo. Porque él sabía, primero, que era la orden de Dios. Y segundo, en ese largo temporal, que era mucho tiempo, la fidelidad se mostró de él. Y esto es lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo y nos enseña a nosotros como iglesia. Mucha gente que tiene un ministerio, que tiene un cargo, mucha gente que se le designa hacer algo, quizás lo hace a medias y no se ve la fidelidad del amor, del compromiso para hacerlo al 100% bien, no a como salga, sino al 100% bien, porque todo es para el servicio de Dios, ¿sí? ¿Qué le parece si usted le dice, por favor, ayúdenme a barrer? Y le barra la mitad, o si le dice, ayúdenme a trapear, y con el trapeador ni lo lavó, sino que lo más ahí sucio como estaba, lo mojó y lo salpicó y ahí le dejó las huellas en el camino. Lo hizo con amor, lo hizo con ese deseo de servir para otros. ¿Ah? No, una mamá creo que no cocina la comida más mala para poner el peor plato en la mesa al hijo. No, lo cocina de la mejor manera. Y cuando lava la ropa, que esté limpia, que esté fragante, que esté planchada, porque sabe que lo hace con amor y por esa fidelidad que tiene de ese amor, de ese compromiso en su rol de madre, de esposa, lo va a hacer con toda entrega. Y esto es lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. 3 áreas de él que las había vivido y que también lo abandonaron y que también dijo, no les tomen en cuenta la actitud que tuvieron, que también le estaba enseñando a perdonar, aunque alguien que él de pronto depositaría su confianza en un momento no iba a estar a su lado, que igual tenía que perdonar. Y el que perdona, recibe. El que perdona, restituye. El que perdona, solamente ama. Amén. Así que por factor tiempo, hasta ahí nos vamos a quedar. Amén. Dele fuertes palmadas al Señor. ¿Sí? La siguiente semana continuamos con Primera de Timoteo. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a dar gracias, siendo que el tiempo ha transcurrido, ¿sí? El tiempo ha transcurrido. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu favor y tu misericordia. Gracias por este tiempo de enseñanza, amado Padre. Gracias porque nos enseñas a través de la carta de Timoteo, Padre, que Pablo enseña a Timoteo. Señor, ayúdanos, Padre, a tomar y considerar esta palabra, esta enseñanza, que fue dada en un momento determinado para Timoteo, pero que hoy también es para nosotros. Que en algún momento Pablo dijo, se sintió solo, mas tú lo fortaleciste. Muchas incontables veces nos hemos sentido así, pero la fortaleza viene de ti, amado Dios. Así también que a lo que nos has llamado, al ministerio, Padre, a la fidelidad que nos ves. Por eso nos has puesto en nuestras manos el enseñar, el estar aquí en tu casa de oración. Que seamos hallados fieles para ti, amado Dios. Que tú nos enseñas la fidelidad. De nosotros no sale casi nada bueno, pero tú generas en nosotros lo mejor que hay dentro de nosotros, Padre. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias, eterno Dios, por esta noche preciosa. En Cristo Jesús, amén, amén, amén. Dele fuertes palmadas al Señor, amén.